Cuando pensamos en terapia, casi siempre nos imaginamos a alguien en un diván, ¿verdad? Simplemente hablando. Pero, ¿y si la sanación fuera mucho más allá de las palabras? Hoy vamos a hacer un recorrido por enfoques que nos invitan no solo a hablar de los problemas, sino a sentirlos, a actuarlos y, lo más importante, a reescribirlos. Y esa es la gran pregunta, ¿no? La imagen clásica de la psicoterapia se ha centrado por años en el análisis, en buscar en el pasado, en desentrañar la historia. Pero hay corrientes mucho más innovadoras que nos demuestran que a veces, para cambiar de verdad, necesitamos hacer algo más que solo conversar. A ver, vamos a meternos de lleno en esto. Lo que vemos aquí es un cambio de perspectiva fundamental. A la izquierda, el enfoque más tradicional, buscar el porqué de todo, entenderlo con la cabeza. A la derecha, un camino distinto, enfocarse en el cómo, en cómo podemos cambiar, pero desde la experiencia directa, sintiendo en el cuerpo, actuando en el aquí y ahora. O sea, pasamos de ser como arqueólogos de nuestro pasado a ser arquitectos de nuestro futuro. Bueno, arranquemos con la primera gran familia de técnicas. Acá la cosa se pone interesante, porque la emoción y lo que sentimos en el cuerpo son las estrellas del show. No se trata de intelectualizar lo que sentimos, sino de usarlo como una brújula para sanar. La clave de todo esto es que la terapia experiencial nos saca un poco de la cabeza para meternos de lleno en el cuerpo. El foco está en conectar con lo que está pasando ahora mismo, porque es en la experiencia del presente y no tanto en el análisis del pasado, donde está el verdadero poder para transformar las cosas. Y esta metáfora, la verdad, lo explica perfecto. Uno puede leer 1000 recetas sobre cómo ser feliz, analizarlas, entender cada paso, pero hasta que no se mete en la cocina, mezcla los ingredientes, siente las texturas, huele los aromas, no hay un cambio real. La sanación es un acto de creación, no solo de lectura. Una de las herramientas que a mí me parece potentísima en este enfoque es la arte-terapia. ¿Y por qué? Porque hay emociones y experiencias pero tan profundas que las palabras se quedan cortas. El arte nos da un lenguaje completamente nuevo para expresarlas. Y fíjense en estos ejemplos, porque son súper concretos y poderosos. Y lo más importante, no se necesita ser artista. El objetivo no es hacer algo bonito, es hacer algo honesto. Imaginen lo que es moldear la ira con arcilla, darle una forma física, o dibujar ese lugar seguro al que se puede volver. Son actos que permiten que nuestro mundo interior salga, se haga visible, y así podemos empezar a dialogar con partes de nosotros que casi nunca tienen voz. Bueno, de la arcilla y los dibujos pasamos a otra cosa, el psicodrama. Y esto es fascinante. Aquí, en lugar de contar un problema, lo que hacemos es ponerlo en escena. La sesión de terapia se convierte, literalmente, en un pequeño escenario donde las dinámicas de nuestra vida se exploran en vivo y en directo. El proceso es de verdad revelador. Primero, se pone el conflicto en el escenario. Después, y aquí viene la magia, la persona puede interpretar otros roles. Puede ser su jefe, su pareja o incluso una parte de sí misma con la que está en conflicto. Al caminar en los zapatos del otro de forma literal, surgen comprensiones que el simple análisis jamás podría dar. Se ensayan nuevas respuestas, no en la mente, sino con el cuerpo, preparando el terreno para un cambio real allá afuera. Ok, dejamos por un momento el sentir y nos metemos en otra dimensión, la del significado. Si las técnicas de antes se centraban en la emoción, las constructivistas se enfocan en la historia que nos contamos. La idea central es que no reaccionamos a la realidad, sino a la narrativa que construimos sobre esa realidad. Y esto es clave. No somos receptores pasivos de lo que nos pasa. Somos narradores activos. Dos personas pueden vivir exactamente el mismo evento, pero la historia que cada una se cuenta sobre él va a determinar por completo cómo se sienten. Y la buena noticia es que si nosotros creamos la historia, también tenemos el poder de cambiarla. Esta idea es potentísima. Nos devuelve el poder. Muchas veces nos sentimos atrapados en capítulos de nuestra vida que no nos gustan, como si ya estuvieran escritos en piedra. La terapia constructivista nos entrega la pluma y nos dice, puedes escribir un nuevo párrafo o un nuevo capítulo. Incluso puedes reescribir el final. Y la técnica que encarna esto a la perfección es, claro, la terapia narrativa.
Su objetivo es ayudar a las personas a separarse de sus problemas, a verlos no como una parte de su identidad, soy una persona ansiosa, sino como una historia que ha dominado su vida. Una historia que, por supuesto, se puede reescribir. Justo esta cita del material que analizamos lo clava. No se trata de borrar el pasado, sino de reprocesarlo. Encontrar una nueva narrativa no es inventar cosas que no pasaron, es encontrar un nuevo significado, uno que nos dé fuerza en lugar de debilitarnos, uno que nos permita integrar hasta las experiencias más dolorosas en una historia de vida más amplia y, sobre todo, más resiliente. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Bueno, con ejercicios como estos. Escribir la historia de nuestra vida nos obliga a ver los patrones, las conexiones. Identificar nuestros valores nos da una brújula para saber hacia dónde queremos reescribir. Y crear una historia de futuro nos da un destino, un hacia dónde que nos impulsa a salir de la narrativa del problema. Y dentro de este mismo mundo hay otra técnica súper interesante que se mete con nuestros constructos personales. Pensemos en los constructos como los lentes a través de los cuales vemos el mundo. Bueno o malo, éxito o fracaso, seguro o arriesgado. El problema es que a veces estos lentes se vuelven tan rígidos que nos quedamos atrapados en dilemas que parecen no tener solución. Y acá la acción vuelve a ser la protagonista. ¿Y de qué manera? En lugar de solo pensar en un dilema, lo encarnamos. Se pone una silla para la prudencia y otra para el riesgo. Y al sentarse en cada una y hablar desde esa parte, y al hacer que esas dos partes dialoguen entre sí, algo increíble sucede. Dejan de ser enemigos y empiezan a negociar. El objetivo no es que una parte gane y la otra pierda, sino encontrar una tercera vía, una solución que integre la sabiduría de ambas. Entonces, si tuviéramos que buscar un hilo que conecte todo esto que vimos, tanto lo experiencial como lo constructivista, sin duda sería el poder de la participación activa en nuestro propio proceso de cambio. Y aquí está el gran mensaje, la idea central de todo esto. Ya sea pintando una emoción, actuando un conflicto o dialogando con partes de nosotros, dejamos de ser meros espectadores de nuestra propia historia. Nos convertimos en los protagonistas, con la capacidad real de influir en la trama. Y con esto cerramos el círculo, porque, entender las cosas ayuda, claro que sí, pero la verdadera transformación, esa viene de la acción. Se trata de usar todo lo que aprendemos sobre nuestro pasado como cimientos para construir activamente un presente y un futuro que tengan mucho más sentido para nosotros. Así que todo esto nos deja con una reflexión final. Si somos los autores de nuestra vida, cada día es una página en blanco. La narrativa del problema es solo una de muchas historias posibles. La pregunta clave no es qué historia nos ha tocado vivir, sino cuál elegimos empezar a escribir a partir de hoy.